Esto es Gracia Púrpura. Bienvenidos otra vez, Vane, que está aquí con nosotros, y David, nuestro invitado de hoy. Muchas ¿Cómo gracias. estás, David? Bien, agradecido. Estoy bien contenta que estés aquí, de verdad. Gracias, Monet. Hoy vamos a hablar de cuando Dios nos habla y cómo tomar acción de esa palabra, ¿no? Es un poquito primero de cómo Dios nos habla y luego ya cómo tomar acción, que me decías que eso era algo que Dios estaba hablando últimamente. Sí, Monet, aprendiendo. Y qué bueno que lo vamos a comentar porque me interesa saber qué es lo que opinan ustedes al respecto. Sí, creo que todos pasamos por etapas muy parecidas, pero a la vez muy diferentes, procesos muy diferentes, tiempos muy diferentes, que a veces uno está en un canal y el otro en otro, ¿no? Y a lo mejor hace mucho que pasamos por eso, o a lo mejor es también reciente. Y bueno, yo quiero empezar diciendo cómo Dios les habla a ustedes personalmente, porque en mi particular caso ha sido todo un caminar y todo un proceso de cómo Dios habla a mí, que no es tan fácil. O sea, no es tan fácil identificar la voz de Dios porque muchas veces está tu mente, tus propios pensamientos, o están mentiras que te puede poner Satanás, o está, o ya la voz del Espíritu Santo, ¿no? Que Él nos guía. Entonces, ¿qué específicamente ustedes saben que hoy por hoy dicen, híjole, si hubiera sabido esto hace más tiempo, hubiera sido más fácil poder seguir la voz de Dios? Porque siempre hay un descubrimiento, ¿no? Un Ujú. camino hacia ese, no sé quién quiera comentar al respecto. Y yo algo reciente que estoy experimentando ahorita es pasar tiempo con Dios. Simplemente pasar tiempo adorando a Jesús por quién es Él. Y es increíble que la voz, y no precisamente una voz como tal vez audible, pero sí el simple hecho de que el Espíritu Santo te vaya diciendo después qué es lo que tienes que ir haciendo. Y para mí esto es algo reciente, hace unas 3 semanas para atrás o un mes. Pero, por ejemplo, anoche llegué y yo estaba haciendo una actividad y no era una actividad que fuera, distractora o algo malo, pero yo sentía que tenía que hacer otra cosa y era algo que era, se podría decir, superior a lo que estaba haciendo. Entonces, yo creo que es el Espíritu Santo dando sabiduría, dando dirección por dónde darle, pero en conclusión, pasar tiempo con Dios. Sabes que antes de que hables, Vane, ahorita nada más quiero enfatizar que lo mismo me ha estado pasando a mí. Yo tengo un poquito más desde el año pasado. Dios me guió a irme a aislarme un poco. Y como que entendí esta nueva forma de buscar a Dios, y es mucho acerca de la alabanza, ¿no? Que yo a veces que estás en los afanes, como que todo estresado, y dices, bueno, voy a orar un poco porque necesito desahogarme o necesito dirección o algo, ¿no? Y me siento y yo, mi mente se va, o como que no conecto. Y es la forma que conecto, que he descubierto, que vuelvo como que a meterme en la presencia, el alabar. Fíjate, me identifico contigo en eso, que a veces pongo una alabanza de alguna iglesia que me guste la alabanza, o pongo alabanza de Spotify directamente, y empiezo a conectar con lo que estoy diciendo y alabar a Dios, y luego empieza todo a fluir. Después leo la Biblia, lo que sea. Pero sí, estoy súper de acuerdo con eso. Sí, sí, también es algo nuevo para mí. Cambia completamente el enfoque porque simple y sencillamente uno está con su forma de acostumbrada a hacer las cosas a tu manera, pero simplemente pues pasando tiempo con Dios las cosas se van, como dices tú, empiezan a salir, pero salen a la forma de Él. O Sí. sea, haciendo, Él dando prioridad o poniendo en ti la urgencia de hacer las cosas en base a su prioridad. Muy diferente, Sí. definitivamente. Sí. Sí, pues yo ahorita estoy en otra etapa. Me acuerdo cuando, ahorita que estaban hablando ustedes, que hace algunos años yo trabajé fuera de mi casa, entonces pues vivía con 2 amigas y era como que, y fue un tiempo muy bonito donde yo pude tener tiempos con Dios como largos. Me acuerdo que me dormía bien temprano, ese era mi hit, a las 9 de la noche, y a las 5 levantarme a hacer devocional. Fue un tiempo muy bonito y que ahora lo recuerdo con mucho cariño y como con mucha, pues, Algo deleitable. algo, Ujú. ajá. Y ahora pues no puedo tener esos tiempos, ahora tengo que darle de comer a mi bebé. Esa es la prioridad. Claro. Ya, entonces, no puedo como tener ese tiempo específico, pero algo que
he descubierto, ahorita es como que cuando me levanto en la madrugada, no sé, especialmente sé que Dios ahí puede hablarnos o podemos tener un tiempo especial para darle de comer, es como que mi mente se dirija a orar y a estar hablando con Dios mientras estoy lactando. A veces no, a veces estoy cansada y es como que me quedo dormida pero sí es algo que trato de hacer ahorita que es tan diferente mientras estoy haciendo otra cosa, porque sí es difícil tener un tiempo específicamente para eso. Y a veces también me lo tengo que hacer, es como que estoy tan abrumada y todo que sí es como que híncate un poquito. Para mí me ayuda mucho también la posición. Me acuerdo mucho de una tía que tenía problemas, ¿cómo se dice? Con las articulaciones. Sí. ¿Artritis o? Sí, era artritis. Entonces, para ella, arrodillarse era un problema y lo hacía todos los días a las 5 de la mañana, pero la posición era como que... Y no estoy diciendo que si no, Dios no te va a hablar ni nada, pero yo creo que sí, el cuerpo habla mucho, ¿no? Entonces, el hecho de que tú como que te apartes y tomes una postura ayuda. Y ya es esta película del Cuarto de Guerra que salió. Yo antes no lo entendía tanto porque yo era como que mis espacios eran muy al azar, como que de repente estaba en mi recámara y no era tan constante. Y ahorita hice mi lugar de devocionales, lo hice en mi oficina y sí es cierto que haces como tu cuarto, o sea, me encierro y está muy aislado de toda la casa, entonces de verdad me puedo concentrar, pongo la música muy fuerte para estar como que me envuelva. Y sí siento que depende de las etapas. De hecho, estaba pensando en ti ayer o hoy en la mañana, que dije, necesito dormir más. Y luego dije, ¿cómo le hace Vane? Que no puede. O sea, no es como que la próxima semana me recupero. O sea, no, todos los días te tienes que desvelar. Y digo, esas son las etapas, ¿no? De la vida que todos estamos, ahorita nosotros también estamos en una etapa bien padre porque pues no tienes responsabilidades más que tú mismo, ¿no? Estamos aprovechando, sí. Exacto. Entonces está muy padre que estemos en esta edad. Creo que también yo lo veo como algo positivo, que el estar no en una edad joven ya eres un adulto, sin ninguna otra responsabilidad, para mí es una bendición porque tengo la madurez para poder hacer esos switches que cuando estabas más chico pues no lo entendías, como que tu mamá, ya hiciste tu devocional y tú, sí mamá, ya, o sea, como que no lo tomabas tan en serio y ahorita dices, no hombre, sí se necesita, o sea, para mí es mi psicólogo, o sea, el ir y adorar a Dios y buscar su voluntad y derramar mi corazón a Él es decir, ay ya, la mochilita que iba cargando ya la dejé, ahora sí lo que sigue. Entonces, bueno, ya pasando al siguiente, no sé si alguien quiere hacer de este punto otro comentario. Sí, un comentario nada más. Realmente el punto es cómo escuchar la voz de Dios o cómo la escuchamos, ¿no? Pero algo que de lo que mencionaba Vane, qué importante estar descansado, porque estar cansado, oye, lo primero es, necesitas dirección, mejor duérmete, ¿no? O descansa, porque todo cansado, oye, es confusión, tipo Elías, así de que había hecho la obra de Dios y bajo la dirección de Dios, pero ya bajo el cansancio, cualquier cosa, aunque sea lo más mínimo, es como un tropiezo, ¿no? De hecho, se deprimió, ¿verdad? En ese punto porque acaba de sacar demasiado poder de él. Y sí, es también un punto importante. Y ya como para cerrar este punto, al menos yo quiero aportar, la voz de Dios siempre como que lo más seguro es por medio de la palabra, ¿no? O sea, el que nos hable por medio de la palabra a una dirección exacta. O sea, me acuerdo que una vez yo le decía, Señor, es que ¿para dónde es? O sea, no sé. Y me acuerdo perfecto que me dijo, yo te enseñaré y te guiaré por dónde andar. Y yo, o sea, hasta se me puso la piel chinita que dije, no manches, qué acertado y que lees todo el capítulo, pero un versículo es el que te como que dice mi mamá, se pone como que en highlights, se subraya. te resalta más y es la forma que Dios habla mucho y creo que es lo más seguro, pero también muchas veces tienes algo en tu corazón y dices, híjole, siento que Dios me está guiando por aquí y al menos yo sí soy de que pase un tiempo. No es como que luego siento que sí conozco personas que luego reaccionan a lo que les está hablando, que ahora es lo que tú querías hablar, ¿no? Como cuando Dios te habla y cuando ya estás seguro de que es algo, que cómo lo haces, ¿no? O sea,
que era exactamente lo que Dios te estaba hablando en este tiempo. Oye, estaban en la última cena Jesús con sus discípulos Ajá. y Judas pues lo iba a entregar. Entonces Jesús le dijo algo y lo he traído presente. Jesús le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya, ¿verdad? Pero, o sea, ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, si ya sabes, si ya obtuviste la dirección por la cual estuviste orando y buscando, si ya tienes la respuesta a lo que necesitabas, si ya tienes claro lo que tienes que hacer, ¿por qué seguir orando? Simplemente es tiempo de actuar. Y la oración ya no va a ser por lo mismo, sino va a ser ahora por que Dios vaya dirigiendo ahí qué es lo que cómo lo tienes que hacer, pero ya no es qué tienes que hacer. Entonces va evolucionando, por así decirlo, pero hay que moverse. Y algo referente a eso, muchas veces quisiéramos que Dios hablara, pero es curioso, Dios es como parte del desarrollo de la fe, que simplemente no todos los pasos los va a dar, ni toda la dirección completa la va a dar muchas veces. Entonces muchas veces es tomar una dirección. Y recuerdo un amigo, fuimos a comer con Vane y con Tony, con unos amigos, nos estaban platicando el testimonio de cómo obtuvieron su casa. Sí. Y él, antes de comprarla, fue con el pastor y le pidió un consejo de qué podía hacer, qué debía hacer, porque estaba buscando dirección de Dios. Y el pastor le dijo algo muy sencillo y se me hace muy aterrizado. Simplemente le dijo, mira, óralo y actúa. Y si te llegas a equivocar, o tienes que darle margen a equivocarte, si te llegas a equivocar, Dios lo va a transformar. Y muchas veces está el temor de no querer equivocarnos. Y qué curioso que el temor muchas veces lo que hace es que nos paraliza. Y en lugar de actuar y avanzar, no avanzamos en eso que ya sabemos que tenemos que hacer o en eso que queremos hacer. Y es meramente nada más por temor a equivocarnos. Dios no nos llamó en ningún momento en la Biblia, yo no encuentro que nos haya llamado a la perfección. Y muchas veces queremos perfección. Y Dios no está esperando eso. Dios está esperando acción. Entonces, sí, si muchas veces no sabemos qué hacer, pues simplemente orarlo, pedir consejo y movernos. Acción. Yo me identifico totalmente contigo, pero sé que tú y yo somos parecidos en esa área. Y a lo mejor, Vane, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión diferente? Bueno, me quería regresar un poquito a lo de a lo que estábamos hablando, ¿no? De nuestro tiempo y todo, que yo creo que hay etapas que debemos de aprovecharlas. Por ejemplo, ahorita que decías, ¿no? De que, y yo también lo había pensado así, que pues te dedicas a ti mismo cuando ya nadie más depende de ti, ya eres grande y todo. Entonces, esos tiempos yo creo que sí los debemos de aprovechar en nuestra relación con Dios para afinar nuestro oído, porque no es como que, me levanto, oro y ya sé lo que voy a hacer. No, o sea, sí es un proceso largo y continuo de poder discernir la voz de Dios y sí creo, como decía en la Biblia, ¿no? De que es un susurro, de que no venía con todo ese ruido. Y no siempre, o sea, Dios va a hablar de muchas maneras, pero sí tener como esa conexión con el Señor, sí es un proceso de mucho tiempo. Y como tú dices, a veces es rápido que lo puedes entender y a veces tardas mucho, pero creo que va más en cómo está tu corazón de endurecido. Y sabes que yo siempre lo Sí. describo como una relación con un amigo, una relación con alguien que acabas de conocer y que estás saliendo con él y para o algo en un futuro es gradual, o sea, no es que el primer día lo conoces perfecto, o sea, ahorita yo creo que tú, Vane, ya Tony te hace así, ya sabes qué significa, pero cuando lo conociste, pues no sabías ni qué, ¿no? O también yo lo comparo con un músculo, ¿no? O sea, es algo que se tiene que desarrollar, es algo que tienes que trabajar día a día porque es, entre más busques a Dios, más proximidad hay y más fácil. Pero como tú dices, tiene que ver mucho el corazón. O sea, si lo buscas nada más como una lista de cosas que hacer, ¿no? De que hoy tengo que leer un capítulo, ¿no? No se da. ¿Por qué? Porque no es genuino. Es de tu corazón que estés 100% ahí y poco a poco vas, como tú dices, agudizando el oído. Sí, y fíjate, una vez leí un libro de matrimonios y decía que es importante como tener buenos recuerdos en tu relación con tu esposo, con tu novio, y en un futuro van a venir momentos difíciles y eso va a ser como un soporte, o sea, esos recuerdos van a ayudar. Y yo lo veo ahorita, o sea, yo no puedo disfrutar del tiempo que yo tenía en mi devocional como de soltera, pero sí ya hay un colchoncito que es así como que en medio de donde estés,
puedes comunicarte con Dios y saber que Él te está escuchando y bueno, tu oído también estar más sutil para entenderlo en cualquier situación. Y no solamente cuando el devocional, después de un largo devocional, ¿no? Sí, 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 claro. Y volviendo a lo que tú decías de cuando escuches la voz de Dios, cómo hacerlo. Fíjate que yo, ahorita que hablabas, decía, es que somos tan humanos que siempre va a haber una duda. O sea, tienes que entender que cuando Dios te habla, nunca vas a estar 100% seguro y muchas veces es por uno mismo, que dudas que si será Dios, no será Dios, o sea, o si estaré escuchando bien o no estaré escuchando bien. Y tienes que caminar, aunque haya una duda en ti, o sea, digo, una duda pequeña, obviamente, porque si ya Dios te habló, tienes que actuar. A mí me ha pasado que estoy en algún lugar y Dios me dice, háblale de mí a una persona, y no lo hago por pena, porque digo, qué oso, por lo que sea, ¿no? O sea, de que de la nada acercarte, no por decir algo del evangelio, sino por que me da pena acercarme en general, o sea, para ofrecer lo que sea. Y digo, qué pena, o sea, ni la conozco. Y no lo hago, y sí me arrepiento porque digo, oye, capaz de que sí estaba pasando por algo muy difícil, y me ha pasado aún con amigos que están opinando algo y yo opino diferente, y digo, ¿cómo es importante, aunque tengas dudas, o sea, no esperes, como tú decías, a tener todo así como que los patitos en la fila, ¿no? O sea, sino que entender que siempre va a existir una duda, no va a ser porque somos humanos, es parte de nuestra naturalidad. Sí, fíjate que en eso también este año me pasó en una situación donde yo no tomaba la decisión por miedo. Y me acuerdo del versículo, eso me ha ayudado mucho, donde dice, todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, siempre va a haber un miedo y todo, pero tienes que, Señor, te lo encomiendo y yo estoy decidiendo esto porque creo que es lo mejor. No lo decides. También digo, si eres honesto contigo mismo, muchas veces quieres tu voluntad o estás viendo por tu beneficio, ¿no? Pero genuinamente si tú pones las cartas delante del Señor y dices, bueno, esto creo que es lo mejor en general, no estoy buscando nada más mi bien, pues adelante y lo haces en fe y lo pones delante de Dios. O sea, a mí eso me ayudó de decir, oye, no estaba decidiendo por miedo porque si puede pasar esto, pues sí puede pasar, pero Dios me está guiando por aquí y no puedo estar decidiendo por miedo. O sea, yo creo que eso sí es pecado como cristianos, de que decidas por miedo y estés anticipando cosas. O sea, no puedes en una vida de fe hacer eso, definitivamente. Y que es otra vez muy humano, o sea, como que tendemos a irnos a se nos olvida que después de nosotros haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y cambiar nuestra vida, ya no somos más nosotros, ¿no? Ya no tenemos que dejar nuestras antiguas costumbres, nuestra naturaleza, de tratar de shinearnos, ¿no? O sea, de cada vez perfeccionarnos y se nos olvida eso. Oye, referente a lo de la duda, algo muy y que hay que evitar, definitivamente, y por eso qué bendición poder convivir con gente que no es cristiana y no nada más estar como en una burbuja. Ay, sí. Qué importante no perder o sea, no caer en ese idealismo donde simplemente estando con Dios se acaban los problemas. Jesús dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino Jesús oró por nosotros. Y también Jesús anticipó que íbamos a tener aflicción, entonces algo seguro que vamos a tener esa aflicción. Entonces, caer en esa mentalidad de idealismo y de pensar de que con Dios es todo bien, es una cosa y otra, y entre esas la duda. Somos humanos completamente y Dios lo comprende. Y yo creo que a Dios hasta le gusta que nosotros lidiemos con nuestra duda, porque es ahí donde realmente nosotros le demostramos que estamos dependiendo. Esa es la oportunidad para poder depender de Él, ¿no? Porque realmente si estuviéramos seguros de todo, ¿para qué lo ocuparíamos? Así Sí, es. y aparte si Dios nos dio talentos y nos dio un caminito ya que seguir, lo digo porque muchas veces hay gente que está esperando que Dios le hable para hacer todo, para mover un pie, y yo creo que yo en algún punto era de esas personas, ¿no? Y he aprendido que no, que Dios nos hizo con talentos, nos puso en un mundo que tenemos que caminar, o sea, no podemos detenernos a ver, ay, qué radios que vaya al café con mis amigas. O sea, no sé, cosas de ese tipo. Claro que el espíritu vive dentro de nosotros. Y sí, por ejemplo, hace poco, quiero confesar que iba a ir a la playa
Y Dios me dijo, no, ¿por qué? Porque nunca sentí paz, o sea, nunca dije, sí, mi papá nos dio permiso, la economía estaba bien, o sea, todo estaba perfecto, una amiga estaba allá y nos estaba esperando, todo estaba bien, pero nunca sentimos paz, ni mi mamá ni yo, porque íbamos a irnos juntas. Entonces, no siempre tenemos que estar buscando a Dios, pero sí estar alertas. Ya cuando agudizas esa voz de Dios, luego lo dices, híjole, no siento paz, no siento paz, no siento paz. Por un lado puede ser eso, o por otro lado, tú empiezas a caminar y tienes una idea muy padre y empiezas a caminar sobre ella y te empiezan a cerrar puertas. Es bien difícil, no es tan fácil porque muchas veces esas puertas cerradas significa que tienes que luchar más y muchas veces es que ya debes de parar. Entonces es súper difícil encontrar eso, pero sí es importante que al caminar, para empezar, no estamos siempre esperando eso de a ver si Dios baja como el ángel Gabriel y me dice que si sí o si no. Y no siempre tenemos que esperar eso porque somos personas espirituales que tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu dentro de nosotros. Y sí tenemos que caminar dentro de, como tú siempre dices, dentro de la palabra de Dios, o sea, sin quebrantar ningún mandamiento, caminando bien y también escuchando a nuestras autoridades, escuchando a lo que estamos viendo, no en necedad, ¿no? Porque siento que uno sabe cuando está ya cayendo en necedad y cuando estás haciéndolo porque te emociona el hecho y no porque sabes que lo tienes que hacer. Entonces sí es muy difícil, pero cuando agudizas eso ya cada vez es más fácil el de que no siento paz o, a ver, también hay veces que tienes que sentar, a ver, ¿se están cerrando las puertas porque esto no es de Dios? ¿O se están cerrando las puertas porque es tan de Dios que necesitamos orar y trabajar un poquito más, sí, ¿no? Esforzarse un poco más? Sí, fíjate que es algo bien difícil porque está la parte de la verdad que la palabra de Dios nos da mucha seguridad como cristianos, ¿no? Y bueno, quiero hacer un paréntesis de por qué es tan importante. Es como que es un libro que ha pasado la historia y sigue siendo luz actualmente, o sea, no pasa. Y por eso es que siempre no podemos quebrantar algo por alguna sensación o algún sentimiento si no va de acuerdo a lo que Dios dice, pero me encanta cómo Dios dejó su palabra de esa manera, que no es como que para aquí y ahora exactamente para todos igual. Es como que es una guía, pero se adapta a la época, al contexto, a la persona, a la situación, o sea, no que se adapte, sino que puede entrar dentro de todo eso porque es algo general. Entonces también es un poco difícil después que lo que tú decías al principio, que entran los sentimientos, las sensaciones y tu deseo, y cómo a veces tu deseo es algo que Dios lo está poniendo para que vaya sobre eso y a veces no, a veces es lo que está estorbando para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Entonces sí, creo que el paso número 1 sí es encaminarnos en la palabra de Dios para irnos despojando de ese yo, porque la Biblia sí lo dice, ¿no? Que nos despojemos del viejo hombre, y creo que esa es la mejor manera, porque si vemos la Biblia, nunca vas a estar tú primero, o sea, primero va a ser el Señor y eso entra en la vida práctica, entran muchas cosas que no vas a hacer tú ni lo que tú quieres. Pero ya con el paso del tiempo donde tú dices, bueno, yo sé que no estoy buscando mi voluntad porque sé que el Señor es la mejor, pues él es difícil como mediar o saber hasta qué punto, pero yo creo que sí se puede llegar a ese, como tú dices, ese momento de decir, bueno, no tengo paz, no es por ahí. Y por otro lado decir, oye, no está cómodo, pero tengo que seguir dando y trabajando en eso. Pero sí es algo que pues regresamos al punto de trabajar en nuestra comunión con el Señor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinan acerca de cuando tienes que tomar una decisión, ya sea un trabajo nuevo o salirte de un trabajo, o sea, decisiones importantes? Yo sé que mucha gente va con pastores, con padres, ya a nuestra edad estoy hablando, ¿verdad? Porque pues cuando eres joven, adolescente, pues sí es necesario, no es opcional. Pero ahorita, ¿qué opinan de ir
con que dices, híjole, ¿qué hago en esto? Déjame ir con mi pastor a ver qué me dice, si me autoriza o no me autoriza, o él qué siente, o él qué opina, o él... Y se basan sus decisiones sobre lo que la gente... O sea, ¿qué opinan ustedes de ese tema en específico? Que es algo común que en algún punto nos inculcaron como iglesia, y yo sí tengo una opinión al respecto, pero primero quiero saber qué opinan ustedes. Lo primero que yo creo, y es muy importante, es no olvidarse de que la última palabra la tienes tú, porque delante de Dios el responsable eres tú, no el papá por ti ni la mamá por ti. Y eso también es otra cosa cuando Ujú. entramos en lo del idealismo como cristiano, que se pierde. Simplemente le queremos tirar la bolita de la decisión al papá o a la mamá o a alguien más o al esposo o al cónyuge, pero no es así. Tú tienes la última decisión. Si no, Dios no hubiera puesto libre albedrío y Dios no lo respetara tampoco. Entonces, eso es muy importante, lo número uno. O sea, saber que tú tienes la última decisión. Lo otro, con consejo, dice la Biblia, se hace la guerra. O sea, simplemente necesitas pedir consejo. O sea, eso no es opcional. De los reinos más poderosos, y recuerdo el reino de Persia, el reino de Persia, el reino de con Artajerjes, simplemente dice el libro de Esther que tenía 7 consejeros. O sea, no era uno, no eran dos, eran 7. Entonces, se le da mucha importancia al simple hecho de si entre más responsabilidad tienes, más consejo poder pedir. Entonces, no es opcional tampoco. Entonces, no olvidar que tú eres el que tiene la responsabilidad. 2, pedir consejo. 3, algo muy importante acerca de lo de la Biblia, acerca de la vida cristiana, es ir conociendo cómo Dios piensa, y eso a través de la palabra, como mencionaban, ir conociendo cómo Dios, o qué es lo que le gusta a Dios y qué no le gusta, porque muchas cosas tal vez no tengamos que andar pidiendo Ujú. consejo, ni tampoco, oye Dios, ¿a Dios le gusta que haga esto o no? ¿A Dios le gusta que vaya allá o que vaya o que no vaya? Entonces, simplemente ir conociendo a Dios, te vas dando cuenta. Y lo otro, pasando tiempo con Dios agudiza muchas cosas. Entonces se agudiza simplemente la voz del Espíritu Santo, y muchas veces uno lo sentimos mediante paz, que te quita la paz, te da paz, o simplemente te da una palabra. Pero muy importante pasar tiempo con Dios porque es la relación, es pasar tiempo con una persona. Simplemente tú puedes pasar tiempo con Dios mediante su palabra, escuchándolo a Él, mediante lo que tú estás leyendo, y también pasar tiempo con Él adorándolo. Y Dios va poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y todo, como decíamos hace ratito, va fluyendo. O sea, no es Ujú. que sea algo gravoso, pero sí es gravoso en el sentido que hay que pasar tiempo, pero solamente al principio, porque tal vez al principio no querramos pasar 1 hora, pero para cuando acuerdas ya la hora se pasó. Entonces, simplemente es gradual. Entonces, conclusión, necesitamos pasar tiempo con Dios. Ujú. Ujú. Sí, definitivo. Pues en general estoy totalmente de acuerdo con David y se me hace muy balanceado cómo lo expresas de que eres responsable, tú eres responsable delante de Dios y el consejo siempre es bueno, o sea, no es algo que esté mal, pero no, pues no pueden decidir finalmente Y yo por ti. Por ti, agregaría, así es. acuérdate que al ir tú a pedir consejo a quien sea, aunque sea la eminencia más eminente que Mm, conozcas, es humano, sigue siendo humano y se puede equivocar. Y lo que las convicciones que Dios te ha dado a ti sobre tu vida y la guianza que te ha dado sobre tu vida, no las vas a, como tú decías, recaer en otra persona. O sea, no mm, puedes decirle a alguien más, a ver, escoge qué va a pasar en mi vida y qué, porque el único que puede hacer eso es Dios. Y de ujú, ahí en fuera, no, y llega una edad que aunque nosotros sigamos solteros, creo yo que ya ni siquiera nuestros papás pueden tener la última palabra, como tú dices, sino nosotros, porque si cuando estás más chico, pues ellos tienen la última palabra, Ujú. porque pues aunque tú planees y no te dejan hacerlo, pues no, ¿verdad? Pero ya llega un punto en tu vida que tú eres responsable y que no se nos olvide, no idealicemos a nadie, que eso también es un error súper grande en la gente que idealiza a personas, a ministerios, idealiza mucho y luego se les caen, ya pierden toda la fe y ya no creen en Dios, y cuando desde un principio debiste de haberlos visto como humanos, como tú, como pues no iguales, porque sí hay gente que es demasiado entregada y muy espiritual y tiene una jerarquía espiritualmente alta, Ujú. pero hay una admiración, ¿no? No ponerlo como si fuera Dios, ujú. como una guía en tu vida. Así es.
Oye, Monet, fíjate que a mí algo que me pasó de chico y apenas me di cuenta hace como 3 años atrás, es que muchas de las cosas que venía haciendo las venía haciendo por inercia. Entonces, mayo 2017 fue ahí como un parteaguas en mi vida y me di cuenta de que ciertas cositas las venía haciendo porque alguien más había decidido que así iba a ser y yo simplemente dejé que decidieran. El instrumento o el ministerio que tenía en aquel entonces pues era algo que alguien más había decidido. El trabajo que yo tenía pues era algo que alguien había decidido y a pesar de que yo había tratado de hacer ciertos cambios con varias cosas, no había tomado la decisión de que voy a cambiar y cambio, ¿verdad? Entonces, eso es también muy importante. O sea, simplemente yo creo todos los chavos que estén viendo este video, o sea, hacer una buena reflexión si hemos realmente escuchado la voz de Dios y si realmente lo que estamos haciendo es lo que nosotros sentimos paz de estar haciendo, si realmente las cosas el trabajo que tenemos, el ministerio donde estamos Ujú. participando, lo que estamos nosotros buscando día a día, si nuestras prioridades, si realmente eso es lo que queremos estar haciendo y si realmente lo que queremos estar haciendo está alineado con lo que Dios quiere para nosotros, pero en ningún momento, nuevamente el mismo punto, caer en el problema de dejar que los demás decidan por ti, porque desde el momento que lo haces, caes en el papel de víctima. Y cualquier cosa mala que te llegue a pasar o cualquier Ujú. insatisfacción, en lugar de tú tomar una acción de cambio, simplemente tú eres la víctima y no puedes cambiar porque tú eres el afectado. Oye, David, de verdad que qué atinado estás hablando porque se me Ujú. Gracias a hace Dios. súper real lo que estás diciendo y sí es cierto, o sea, caes en el papel de víctima de, bueno, pues es que yo seguí a mis autoridades, o sea, sé, ellos se equivocaron. Y también yo quería decir de lo... Perdón, yo nada más de Sí, eso sí, sí. también, porque hay un montón de gente ahorita que nosotros, no sé cuántos de los que estén escuchando de que crecieron cristianos de alguna manera y gente súper afectada que es como que y victimizada de la iglesia, ¿no? Y lo triste es que ponen a Dios en todo esto. Bueno, gente que mezcla, ¿no? Y que no se para de que, oye, yo no decidí bien, yo era responsable y me dejé llevar tal vez, aunque tuvieran errores las personas, las corrientes o lo que quieras, pues al final de cuentas tú lo decidiste y por eso Dios nos llama a una comunión personal y a una dirección personal. Entonces, pues sí, o sea, cuánta responsabilidad tenemos y sí he visto mucho, pues me ha tocado ver tristemente gente que confunde el, a Cristo por ciertas tendencias dentro de la iglesia y terminan ofendidas, afectadas y dejan de creer en Dios, cuando pues Dios realmente no tenía que ver en todo eso. Vale, yo sé que tal vez no está un poquito en cuanto al tema de lo que estamos platicando, pero va con lo mismo. Sí, no, tú lo que Uno de tú los grandes quieras. problemas, y yo creo ahorita en la iglesia y los grupos cristianos, es que simplemente entran y por falta de comunión nosotros con Dios, nosotros idealizamos ciertas Ujú. personas y ciertos grupos y ciertas actividades y ciertas formas, cuando realmente desde el momento que estamos platicando con una persona, nuestro enfoque debería estar en enfocarlos en Dios, en enfocarlos en Cristo. Ujú. Porque si una persona está enfocada en Dios, podrá venir la marea y podrá soplar los Ujú. vientos, pero y las personas se podrán, nadie es perfecto al rato, hoy está bien, al mañana ya no. Pero a pesar de que su testimonio pueda haberse afectado de la persona que tú tanto admirabas y lo tenías como algo tan importante, como pilar de tu fe, realmente no importa, porque es Dios donde tú quedaste centrado. Entonces eso también yo creo que eso es colectivo, o sea, es un problema que, ok, lo presentan los demás, pero nosotros también, en todo momento, al formar parte de una iglesia, somos responsables de eso. Tenemos que enfocar a las Ujú. personas en Dios. O Así sea, Y es. sabes que algo que ayuda mucho, que también mucha gente comete este error, hace no mucho yo le comentaba a una persona, ¿por qué no buscas otros ministerios? O sea, a veces la gente se casa con una sola iglesia y que entendamos que cada iglesia tiene su visión. O sea, no puedes tú hacerte uno a la iglesia, estoy hablando del edificio. O sea, no puedes unirte a una visión y no salirte de ahí y es bien Mm. bonito escuchar varios predicadores, tener grupos de diferentes lugares. No estoy diciendo que no vayas a los grupos de tu iglesia, para nada, pero sí el retroalimentarte con otras visiones, porque acuérdense que unos somos el brazo, otros el otro brazo, y buen tienen punto. Ujú. diferentes visiones y diferentes funciones. Y nosotros tenemos que ser
completos en Cristo, ¿no? Y eso te ayuda a abrir la visión y tu mente para no casarte con un pensamiento, porque aunque no queramos, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, la forma que fuimos creados, la cultura en la que crecimos y nuestro pensamiento propio siempre va a ir involucrado en todo. Estoy hablando de los pastores, estoy hablando de los líderes, estoy hablando de los miembros de la iglesia, de uno mismo. Es imposible separarlo porque eso somos mexicanos en nuestro caso, crecimos nosotros, David y yo en homeschool, tú creciste también con otra tipo de pensamientos muy arraigados que creces con y lo tienes que irlos modificando como le hemos hecho los tres, pero es muy difícil que no se involucre nuestro pensamiento propio y la cultura en la que crecimos, porque no conocemos otra cosa. Aquí crecimos y así como la cultura afecta tanto a la iglesia, tenemos también que tener en cuenta eso. Por eso es importante variar el contenido que consumimos. Y si vamos a una iglesia, bueno, está bien, pero entre semanas, si escuchas un predicador que sea fuera de la iglesia, digo, ese es mi consejo muy personal, la Biblia no dice eso, pero yo creo que a mí me ha ayudado mucho a poder ampliar mi mente, y es como cuando dices, híjole, me voy a ir a otro país a vivir, y dices, wow, o sea, te explota la cabeza y dices, no sabía que existía esto, que había culturas que pensaban de esta forma, y te abre mucho el panorama de la vida, y creo que es lo mismo con este tipo de cosas. Fíjate que otro punto que me gustaría mencionar, que como cristianos y como hijos de Dios debemos de tener esa parte de la mente abierta. Y algo que yo, cuando estábamos pensando en el tema, algo en lo que reflexionaba era en David, cuando lo empiezan a ofender, ¿no? Y que le dicen, oye, lo matamos, ¿cómo que te está ofendiendo? Y David, no, fue Dios, déjenlo. O sea, cómo tenía su corazón, tan abierto en decir, Dios me está hablando en una situación como esta. Circunstancia difícil, ¿eh? Ajá, y que te esté incomodando. Y me acuerdo mucho, hace como 2 años estaba en el hospital con una tía que ya no tenía nada que aprender en esta vida y Dios ya la tiene con él y todo. Entonces eran sus últimos días y yo llegué a platicar y yo, tía, es que me pasó esto y era muy incómodo y perdí un vuelo y un montón de cosas, ¿no? Y me acuerdo que mi tía bien linda me escuchó y al final nada más me dijo, pídele al Señor, cuando te pase cosas así, tú dile, Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué me estás enseñando aquí? Y me gustó mucho, ¿no? Cómo lo resumió ella al final, de que siempre en una situación incómoda, pues también Dios está hablando ahí. Y como dices, David, no, o sea, qué difícil porque te está molestando y es como que, oye, ¿por qué me hace eso? ¿Por qué me está pasando esto? Y lo último que quieres es buscar tu responsabilidad o qué es lo que Dios tiene que decir. Y pues hay lecciones muy profundas ahí. Y bueno, algo que yo sí le digo, Señor, permíteme aprender y escuchar tu voz de una manera blandita, o sea, que no tenga que ser con algo incómodo, que pueda estar yo sensible a escuchar tu voz y no tenga que ser en una situación incómoda. Pero ya cuando está la situación así de incómoda, sí es bueno abrir nuestro oído y pedirle a Dios que nos enseñe qué es lo que tenemos que aprender. Claro. ¿Qué hacer? Sí. Y ¿saben qué es bien bonito? El no estar de acuerdo. O sea, digo, tú lo podrás poner desde el punto de vista de esposo y esposa, pero a mí me gusta cuando estoy de acuerdo con mis papás, porque eso quiere decir que yo ya estoy aprendiendo a yo dirigirme directamente por Dios y que no me arrastre el pensamiento. Y de verdad a veces digo, es que mamá, está bien que tú opines así, pero yo creo que Dios me está dirigiendo diferente. Y mi mamá como que sí siento que le duele, o sea, como que dice, uy, yo soy la mamá, ¿sabes? Pero a la vez también lo agradece, o sea, claro que nuestros papás lo que quieren es que nos independicemos, pero siempre hay este puntito que dices que soy el papá, y porque sí hay una autoridad que pues nacimos con ellos y todo, pero a mí me encanta descubrir esta nueva etapa que estoy viviendo,
de no estar de acuerdo con ellos y está bien. O sea, es bonito, no estoy hablando de estar en desacuerdo en cosas que dice la Biblia, pero sí, por ejemplo, en una interpretación que yo lo vea diferente o en una... Y yo creo que con el tiempo Dios va corrigiéndonos, ¿no? Si ellos son los que están equivocados o nosotros, pero no está mal, también eso es importante hablarlo, o sea, no está mal estar en desacuerdo con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestro pastor incluso, o sea, porque si tú genuinamente, y otra vez hablamos del corazón, si tú genuinamente estás tratando de buscar a Dios de todo tu corazón y tienes una opinión diferente al pastor, está bien. Y si tú estás equivocado, Dios va a corregirte, porque si tú estás todo el tiempo tratando de ver lo que Él te está guiando y cómo te está guiando, un día vas a redireccionar. Sí. Oye, Moneta, es muy importante es evitar eso de andar idealizando a los demás, porque uno, si los demás deciden por ti, vas a acabar bien frustrado, número 1, y 2, nunca vas a madurar. Entonces, Dios lo que quiere es que seamos conforme a su Hijo, que es una persona completamente madura. Recuerdo, antes de que lo crucificaran a Jesús, estaba en el monte orando y le pidió 3 veces a Dios prácticamente lo mismo, que si podía que pasara eso que él iba a sufrir, que no era poca cosa, que pasara, pero Dios 3 veces prácticamente le dijo que no. Entonces, y tal vez la forma como Dios le dijo que no era silencio, simplemente no respuesta. Pero Jesús, en lo que voy, es de que ahí estaba demostrando que él tenía su forma de pensar. O sea, él no quería pasar por eso. Por una parte sí, porque eso había venido, él dijo, pero por otra parte como demostrando la humanidad que todos tenemos, porque él se hizo carne, pidiéndole a Dios, oye, no quiero, pero me someto, pero nuevamente no quiero. Entonces reflejar realmente que tú eres una persona, un individuo con tus pensamientos, que Dios te ha madurado, y realmente como chavo, ya maduro, y luego como esposo o esposa, es necesario. Y Sí. fíjate que me gusta mucho complementar esa idea con el versículo que dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios, que yo soy Jehová. Me encanta porque digo, ok, ahorita no sé qué hacer, pues ¿qué puedo hacer? Seguir alabándote, seguir esperando a ti hasta que me des una respuesta o un camino que seguir. Me gusta porque a veces Dios también nos prueba en eso, y porque queremos saber qué sigue y cuál es el siguiente escalón, y no siempre es así, a veces Dios calla, como tú dices. Curioso. Sí, sí, sí. Estuvimos hablando de que si te equivocas, Dios te redirecciona, pero no nos equivoquemos con hacer nuestra propia voluntad, sabiendo que estamos haciendo nuestra propia voluntad y esperando que Dios te libre de tu propia pecado, porque ni siquiera consultaste a Dios ni te interesa. Tú ya decidiste lo que ibas a hacer y ahí vas por Él, ¿no? Entonces, no nos equivoquemos con eso. Yo sí creo que cuando realmente estás buscando la voluntad de Dios 100% y nos equivocamos, pues sí Dios nos redirecciona y nos reenseña y nos dice, a ver, pero también tener cuidado con eso. No podemos usar a Dios como un solucionador de problemas. Nada más, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita me estaba acordando del podcast pasado que hablamos de algo que siempre vamos a caer en eso, de las prioridades. O sea, ¿estás poniendo primero a Dios o te estás poniendo a ti? Entonces, es simplemente eso, ya Dios, o sea, te va a guiar, te va a hablar y todo, si Él va a estar primero que tú mismo. Sí, buen punto. Y yo creo que ya todos bueno, no somos tan perfectos y a lo mejor hay cosas que se nos pasamos y va a decir ya todo lo cubrimos, pero pues no, probablemente se nos pasaron cosas, pero seguimos aprendiendo, seguimos en ese camino y qué padre que podamos retroalimentarnos y siendo que tenemos diferentes trasfondos, diferentes formas de pensar, porque creo que es necesario, o sea, no siempre no tenemos la respuesta absoluta de nada. Tenemos que estar siempre dispuestos al cambio, ¿no? Y hay que estar abiertos. Sí, es muy importante. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los dejes, pero en el mundo tendréis aflicción, y muchas veces la aflicción de la cual Jesús pudo estar hablando ahí es fricción con gente. Y para eso hay que tener mente abierta, como dices tú, para poder cambiar. Hay que dejarse. Y como yo les digo, friccionar. un buen plan. O sea, no nos tenemos que pelear con nadie. O sea, simplemente decir, fíjate, yo pienso diferente, pero pues ya Dios nos cambiará nuestra forma de pensar, ¿no?
Oye, yo creo ya como parte de la conclusión, algo bien importante como el tema que es cómo escuchar la voz de Dios o cómo la escuchamos, eh, pasar tiempo con Dios, simple y sencillamente. O sea, eh, en las mañanas y algo que ayuda mucho es levantándote y la prioridad es Él. Levantándote, no importa nada más. Si es tender la cama, pero un regaderazo bien Ujú. frío para poder activarte, irte a ese espacio que tienes ordenado y preparado para pasar tiempo con Dios y simplemente tú y Él. Un cuarto cerrado, como dice Jesús en Mateo, y simplemente pasar tiempo. Y yo ahí no estoy tan de acuerdo porque aquí hay una no morning person. Batalla un buen en como que reaccionar. O sea, sí despierto, pero no reacciono. Y a veces, si lo hago muy temprano en la mañana, no estoy en lo que estoy, o sea, estoy en Marte todavía soñando. Y entonces a mí me ha servido, no, porque muchas veces, bueno, a mí me crearon así que igual que lo primero es Dios y no sé qué, y en la mañana, y lo hacía ya como que nada más por leer y por cumplir, y ahora como que ya me ha gustado más, que es lo que tú decías, ahora con Ujú. tu bebé que dices, pues tenemos que acoplarnos a lo que somos, no podemos todos tener Ujú. la misma historia y el mismo, porque no todos somos iguales. Entonces, a mí me ha servido que si no lo puedo hacer temprano, es ya cuando reaccioné, lo puedo hacer en la tarde. Y en la tarde, cuando ya está como que todo en silencio, ya terminé de trabajar, ya está mi mente apagada, no tengo pendientes ya en ese día, y les digo, me encierro, y es mi forma de cumplir con mi relación con Dios, como el decir, a ver, Señor, déjame Mm. levantar el teléfono, ¿no? Y a mí sí me ha servido el quitarme ese chip de que a fuerza tiene que ser en la mañana, porque si no es bien difícil, o sea, Sí, yo me frustré mucho, porque sí, yo también era de que tiene que ser lo primero en el día y si ya no lo hice lo primero, que Algo iba a no salir mal. puedes, no, o sea, ya era de que ya no pude, ya no lo hice y ya no lo hice. Entonces, pues no siempre se puede. Sí creo que es lo mejor. Para mí funciona muy bien así. Pero si no se puede, pues estar abiertos. Con un corazón sí, dispuesto a cualquier hora. Con eso aclaro, o sea, Dios tiene diferentes circunstancias para todos, ya de mamá es diferente, ¿verdad? Eso puede ser, tiene que ser en algún momento o en otro, pero una cosa sí, poder adaptarse, número uno, y dos, dedicar el tiempo, ujú, porque Sí. Marta y María estaban, Jesús fue a comer con ellos y Marta tomó una decisión, María tomó otra decisión y fueron diferentes. Marta, enquacerada, turbada, y ella trataba de hacer cosas que eran necesarias, pero María había elegido algo que era superior y por eso Jesús simplemente no reprimió la actitud de María. Pero es una decisión, entonces, número uno. Y dos, Ujú. adaptarse. Jesús iban en la barquita cuando se andaban hundiendo y estaba bien dormido, pero ¿por qué estaba dormido? No porque le gustaba dormir, sino simplemente estaba bien desvelado, lo más seguro. Entonces era porque sí. tal vez no lo había podido hacer en un tiempo donde tal vez es lo más óptimo para algunos, pero lo hizo en otro momento y simplemente andaba desvelado. La esencia Luego, es hacerlo. luego me da risa que ahorita que dijiste que andaba desvelado, luego normalmente, bueno, al menos yo crecí espiritualizando la vida de Jesús, como que andaba siempre volando, pues no, también se desvelaba y se cansaba y Tenía Tenía no hambre. hambre. normal, como nosotros, como Sí, que lo súper espiritualizamos y eso a veces sirve mucho el entender que la Biblia es, o sea, es en la para tierra, aquí. está escrita por humanos y es aquí abajo, o sea, ellos también tuvieron las mismas necesidades y les apretaban cosas igual que nosotros, que a veces nos frustramos y nos angustiamos. Pero bueno, pues aquí cerramos este tema. Muchas gracias por estar Sí, aquí. Espero Gracias, Monet. verte, David, más seguido aquí, como quiera, Muchas va a estar gracias. seguido aquí. Y y bueno, nos vemos en 15 días. sí. Bye. Bye.